Lo siento, no. Con el conectar y desconectar se me fue y no grabé, ¿ya? Una de las cosas que les voy a pedir encarecidamente, ¿ya? Es que cada vez que vean que no está grabado, no está grabándose la clase, por favor me lo indican porque con esto de estar pendiente de una cosa y otra se me fue, ¿ah? Entonces voy a grabar a partir de ahora, ¿ya? Sí, yo espero subirla. De todas maneras, como les decía, traten de indicarme si no estoy grabando la clase. Ya, entonces ahora voy a hacer algo un poco diferente, que voy a explicar esto de los denominadores, ¿cierto? Y voy a usar otra modalidad ahora. Ya, en este momento ustedes están viendo una pizarra que lo que quiero es moverla, ya la voy a mover. Ya. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Eh, a ver, déjenme que tengo que... Ya. Sí, el PPT lo voy a subir, ¿no? Va a quedar en récord. Entonces, partamos con lo que me preguntaban. Los denominadores, ¿cierto? Eran 8, 15 y eran, si me recuerdan, 2000. 2000. 2000. Entonces, 2000. Entonces, eh, ¿qué hace uno? Más o menos esta dinámica. Parte con el más bajo, 2. Entonces aquí, 4. Todo tiene que ser una división entera. Entonces aquí el 2, perdón, ¿se ve esto, no? Sí, 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 se ve. profesor. Ya, ok. Entonces, todo tiene que dar número entero. Entonces yo digo, el 2, ¿cierto? Aquí digo, el 15 dividido en 2 no da entero, por lo tanto, el 15 lo dejo tal cual, ¿no? Entonces ahí queda 15. El 2000 dividido en 2 me da 1000. ¿Ok? Ya. Entonces, nuevamente sigo con el 2. 2. Entonces, aquí me queda 2. El 15 yo sé que yo no me da número entero, pero el 15. Entonces aquí me da 500. ¿Ok? Después, continúo con el 2. 2. Aquí 1. Entonces ahí ya se cierra eso, ya no se sigue ahí. 15 ahí, ¿cierto? Aquí 250. ¿Ok? Entonces sigo con el 2. 2. Entonces aquí sigo bajando el 15 porque no contiene el 2. Aquí 125, ¿cierto? 125. Ya, entonces ahora yo busco, ¿cierto? Un número que me dé, en este caso, la división de 125. Entonces yo digo, si el 2 ya no me da, o si me da, a ver, así que da, serían. Ahí ya no me da entero, ¿cierto? Si tomo el 2. Ahora, si tomo el 3, ¿ya? El 3, ¿cierto? Me da
tampoco me da. Entonces tomaría el 5. El 4, bueno, el 4 claramente no me va a dar también, así que por lo tanto tomo el valor 5. Entonces aquí pongo 5. Perdón. El 125 en el 5 me da 25. Entonces ahí, abajito diría 25. Bueno, acá da 3, ¿no? Ahí. Ahora, tomo 3. 3. Ahí cierro, ¿cierto? Y aquí, bueno, podría tomar 5. Entonces, en realidad para ya cerrar, 25. Y ahí cierro. Entonces, el denominador común va a ser la multiplicación de todo esto. ¿Ya? Todo eso. Entonces, si hago la multiplicación, efectivamente me tendría que dar ese numerito, que sería el 6000. ¿Ya? Entonces, para quien preguntó, ¿cierto? Para quien preguntó acerca del denominador común, ahí está la forma de cómo se trabaja el denominador común. ¿Alguna pregunta? A ver, 15 y 2 son divisibles por 5, perfecto, ya. Estoy mirando el chat, ¿ya? Profe, la existencia del inverso de la multiplicación, ya. Dice Roger. No, me sube mucho. Ya, mejor 5, sí. Sí, bueno, ahí es la opción de 15, sí, perfecto. Sí, sí, Profe, uno una puede. consulta. Cuénteme. Siempre se empieza por el número más chico, ¿cierto? No es. Sí, 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 sí. La idea es siempre empezar por el número más chico que contenga los factores, o por lo menos contenga uno de los factores. ¿Ya? Y uno ahí va avanzando después y va eligiendo. ¿Ah? Pero después ya con esto inclusive uno puede exagerar y puede ir directamente a los números ya cuando se da cuenta que los factores son, por ejemplo, factores de 5. Se fijan, cuando ya llegó al 25, claro, yo podía haber sido 5 de nuevo, después 5 de nuevo, ¿ya? En vez de hacer eso, inmediatamente hago 25. ¿Ya? Yo sé que ya no va a cambiar eso. ¿De acuerdo? Ya, ¿duda o alguna otra duda? Ya, esto que estoy haciendo yo no, me parece que no aparece en la grabación, pero sí aparecen las imágenes. Así que yo lo que voy a hacer es darle las imágenes, ¿ya? Entonces voy a borrar y voy a pasar a otro. Entonces, miren, este del ítem 5, ¿ah? Del ítem 5 es lo que quiero hacer algo ahí. Entonces, ya, voy a poner -4, ¿cierto? Paréntesis, un medio, más 7, igual. -4, ¿cierto? Por un medio, bueno, más o menos. Ahí ya voy a escribir otra forma también, para que vean ustedes que igual se puede escribir de la otra forma, por 7. Ya, la otra forma, que sería equivalente a ser -4 por un medio, ¿cierto? -4 por 7. Ya. Ese es un problema que es similar a los problemas que están asociados en el ítem. Vamos a ver al tiro el ítem. El ítem 6. ¿Ya? El ítem 6. Entonces, en el ítem 6, lo que dice es cuál es la propiedad que estoy usando allí. Entonces, si ustedes ven ahí, ¿cierto? En esta parte, ahí estaría como la identificación. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, este sería el equivalente a escribir así, algo en general sería así. A por B más C. Entonces, si ustedes ven ahí, está apareciendo A por B más A por C. Entonces, ¿qué propiedad? Es la propiedad distributiva. ¿Ya? Es la propiedad distributiva. Eso es lo que se aplica ahí arriba.
Entonces aquí lo que había que señalizar era simplemente cuál era la propiedad que se estaba utilizando. Ahora, esta propiedad distributiva es de la izquierda a derecha, de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, si quieren aquí me voy a poner de izquierda a derecha, ¿ya? Eso para caracterizar, pero en realidad no interesa tanto eso que sea de izquierda a derecha o de izquierda. Yo lo que puedo tener es que lo puedo utilizar en ambos sentidos, ¿ya? Entonces, para dejar este 1, un problema del 5. Otro podría ser, no sé, por ejemplo, 7 dividido 3 más 4, ¿cierto? Y eso por un medio. Entonces, esto va a ser 7 dividido 3 por un medio, ¿cierto? Más 4 por un medio. Y aquí nuevamente, la misma propiedad distributiva. ¿Ya? Esa sería la razón de desigualdad. ¿Ya? Entonces, es igual producto de que se aplicó la propiedad distributiva. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto de la utilización de esa propiedad? Eso es para los ejercicios del ítem 6. ¿Ya? Entonces ahí tienen un ejemplo del ítem 6. ¿Dudas? Ya, entonces ahora lo que voy a hacer es un ejemplo para el ítem 7. Ah, perdón, le puse 5, pero en realidad es 6, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué? No. Ya, entonces voy a hacer algo sobre el 7. Entonces en el 7 voy a poner x igual ¿Puedes dejar que estoy en clase? a menos b. Me están preguntando. Sebastián, perdón, le escucho. No, era solo preguntar que en el ítem 6 solamente se comprueba las propiedades, nada más que Claro, eso. claro, solamente indicar. En Ah, el ya, ítem, ok. déjeme mirar, parece bien. Estoy mirando la guía también. Sí, identificar las Sí, sí. propiedades. ¿Ya? No, ahora, en el ítem 5 Ah, también ya. está relacionado con eso. Ya parece que es algo relacionado con las propiedades. Bueno, comprobar la igualdad en realidad. ¿Ya? Pero es básicamente lo mismo, es utilización de propiedades. Entonces, en el ítem 6, lo que hay que verificarlo. Ahora, ¿cuál sería lo ideal? Lo ideal lo que yo hice acá, porque les puse al ladito cuál es la propiedad. ¿No? Entonces, ahora voy a mirar uno del 7. El 7 tiene algunas cosas que son interesantes de mirar. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer un paréntesis cuadrado. Entonces va a quedar menos b, ¿cierto? Más 2c por b. ¿Ya? Y aquí dice que el b está en el S conjunto y el c también está en ese conjunto. C en ese conjunto. Y además dice que el A es mayor que b. A mayor que b. ¿Ya? Entonces, esas son las condiciones que tiene este problema. O sea, yo tengo que tener en cuenta, mirar esto, ¿cierto? Bueno, se me pasó ahí. Entonces, esas son las condiciones que debo aplicar. Entonces, aquí se trata de analizar el signo solamente. Entonces, si la A es mayor que B, ¿cierto? Si la A es mayor que B, quiere decir que la diferencia, como el A es más grande que el B, y el A es un número positivo, a ver, aquí ya, A mayor que B, ya, y el B es positivo. Ya, esto, ¿cierto? Dependiendo de la eh, puede ser positivo, ¿ya? O negativo. Entonces, esto podría ser positivo o negativo. ¿De qué depende? Del valor de A, ¿cierto? Ahora, el A es mayor, por lo tanto, si el A fuese negativo,
toda esa expresión es negativa. Si el A es positivo, toda la expresión sería positiva. Eso es el signo que tendría ese factor. Entonces ahora analizo lo de acá. Ahora, el B es positivo. Entonces, este es negativo, ¿cierto? Este es negativo. El C también es positivo. Por lo tanto, 2BC, esto, eso de ahí, ¿cierto? Eso que está ahí, es positivo. Esto es negativo. Ese que está ahí, ¿cierto? Es negativo. Ahora, 2BC, ¿cierto? 2B es más grande. Bueno, igual va a depender del número que sea C, pero si asumimos C un valor positivo, ¿cierto? Mayor a 1, sería ese 2B más grande que menos B. Por lo tanto, este resultado pasaría a ser positivo. Ahora, dependiendo del valor de A, ¿cierto? Esto podría ser positivo o negativo. Y eso va de qué depender. Que va a ser positivo si el A, ¿cierto? En este caso es positivo. Y va a ser negativo si el A no es positivo, es negativo. Cada vez que uno hace referencia a estos conjuntos, particularmente ese, ¿cierto? Cuando habla del signo más, es reales positivos. Y aquí el signo ese que está allí, ¿cierto? Es reales negativos. ¿Ok? Entonces, ese es el análisis que hay que hacer en el problema, en el ítem 7. ¿Ah? Es analizar el signo. Entonces, de acuerdo a las condiciones que me ponen, yo tengo que analizar qué signo tiene la expresión completa. ¿Ya? Ese más o menos es el trabajo que ustedes tienen que hacer en esta guía. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas? Profe, con respecto a esos ejercicios no, pero es con la duda que hice delante. Ya, cuente, para acordarme. ¿Cuál es el problema que quería usted ver? Eh, Era la B del ítem 3. La D. Ya, entonces ahora voy a trabajar sobre eso. ¿Ya? Entonces voy a cambiar esto. Entonces es del ítem 2, no, del ítem 3. La Sí, B. sí. Ok. 3D. Esa, ¿cierto? Ya la No, voy a la anotar. B. La B. B o... Ah, B de burro. ya, ok. Ya, vamos a ver. 3B. Ok. Ya. Ok, entonces dice que es el A igual a 5 cuartos. El B igual a menos 3. El C igual a menos 2 tercios. Menos 2 tercios. ¿Ya? Y el valor de W es a medios menos B dividido 3 y más 2C dividido menos 5. Ya. Verifiquen por favor que esto esté escrito correctamente. Ya no vaya. La modalidad que yo estoy haciendo es la siguiente. Les cuento un poco la intimidad de cómo lo trabajo acá. Yo tengo dos pantallas. ¿Ya? Tengo dos pantallas. En una estoy viendo la guía. En otra tengo la pantalla blanca que ustedes están viendo. Y esta es una pantalla, es una pizarra digital o digitalizadora que se denomina. Entonces yo lo que tengo que hacer es ir marcando en mi pizarra digitalizadora y eso se va reflejando en la pantalla. Pero
donde realmente aparece es en la pantalla. En la pizarra digitalizadora no queda nada, no hay nada, está en negro, ¿no? Entonces tengo que ahí coordinar muy bien esto para que funcione. Ya, estamos ok, parece, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, miren, acá yo lo primero que haría sería tratar de resolver el tema de los signos. Antes de evaluar, yo intentaría primero resolviendo los signos. Entonces, mantengo, ¿cierto? Aquí sería el valor de A, ¿cierto? Ya lo voy a anotar, pero pongamos ahí primero, quiero resolver los signos. Entonces, aquí yo tengo menos. Ahora, yo sé que, acuérdense que hay una propiedad que dice que menos A dividido B es lo mismo que A dividido menos B y es lo mismo que menos A dividido B. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero usar. Entonces, esta fracción, ¿cierto? Es menos B dividido 3. Puede escribirse como menos al medio, ¿cierto? B dividido 3. Entonces, ese menos finalmente va a multiplicar con eso y queda más. Entonces queda B dividido 3. Ya. Acá lo mismo. Entonces aquí, esta fracción, yo sé que la puedo escribir de esta forma. B, que queda al medio, ¿cierto? De la fracción. Entonces queda más por menos, y ahí queda menos. 2C dividido 5. Eso es lo primero que yo haría ahí. ¿Ah? Sería buscar la forma de resolver el tema de los signos previos. Entonces ahora lo que voy a hacer es hacer la sustitución. Entonces el A vale 5 cuartos, entonces sería 5 cuartos dividido 2. Ya. Más, ¿cierto? Mantengo el signo que hice la operativa. Sería menos 3 dividido 3. Menos 2, paréntesis, menos 2 tercios. Y todo eso dividido en 5. Ya, ahí hice la sustitución. Entonces ahora voy a tratar de ir arreglando esto. Entonces, no se olviden que toda fracción, esto está dividido en 1. Esto está dividido en 1 y esto está dividido en 1. Entonces, cuando haga fracciones, bueno, aquí no es necesario, pero digamos, igual hay que tomarlo en cuenta si es que es necesario. Entonces, esto quedaría 5 cuartos, lo voy a escribir, ¿eh? Esto lo voy a escribir por lo menos una vez. 5 cuartos por, como es una fracción, va a ser 1 dividido 2. Ya. Acá esto opera exactamente igual a lo que yo mencionaba con la propiedad. Entonces aquí el numerador es el que tiene negativo, pero uno puede dejar la fracción al medio como negativa. Entonces va a quedar más menos da menos. Y va a quedar 3 dividido 3, 1. Y acá lo mismo, acá es una multiplicación, ¿cierto? Hay una multiplicación y hay un signo menos. Entonces ese menos con ese menos queda más. Y ahí me olvidé el signo menos. Entonces aquí queda, lo voy a anotar, 4 dividido 3, y esto a su vez dividido en 5. ¿De acuerdo? Entonces continúo. Mira. Ya. Acá hago la multiplicación. Eso va a ser 5 octavos, ¿cierto? 5 octavos. Menos 1. La operatoria la voy a dejar pendiente. Una vez que ya resolví todas las fracciones, ahí recién voy a empezar a operar. Entonces, aquí nuevamente, ¿cierto? Esto es una fracción que está dividido por 1. Entonces va a quedar 4 dividido 15, ¿cierto? Ya. Igual. Entonces aquí tengo que sacar denominador común, ¿ya? Entre 8 y 15. Entonces, si yo me fijo, entre 8 y 15 no hay ningún divisor, ¿ya? Entonces, para hacer digamos, el factor común va a ser el producto de los dos. 120. Entonces ahí pongo 120. Entonces va a ser el 8 en el 120 es 15, ¿ya? 15. Entonces ahora tengo que multiplicar 15 por 8. ¿Y eso me da?
120, ¿está bien? Sí, ¿sí? O sea, sería No, profe. 8 en el 120, 15. Y 15 por 5, 75. Ah, Eso. perfecto, tienes toda la razón, muchas gracias. Ahí estamos. Ahí, 75. Ya, menos 120, ¿cierto? Sí. Que sería el 1 ahí. Ya. Y más, aquí serían 32, ¿estoy bien? Sí. Ok. Igual. Entonces hago las sumas. Entonces sería 75, ¿cierto? Menos 120 y más 32. Ya, eso me da menos 13. Y dividido en 120. Ya, ese sería, ¿cierto? El resultado. Miremos, vamos a chequear. Voy a chequear también con ustedes. Entonces voy chequeando. Entonces la primera parte, ¿cierto? La primera parte fue esta primera parte que fue escribir el problema y de ahí lo que hice fue resolver el tema de los signos previos. Entonces ahí ese menos con ese menos queda más. Ahí está el más. Después ese menos que está ahí con ese más me queda menos. Entonces ahí resolví signos. ¿ya? La primera parte que era resolver signos. Luego, una vez que ya tenía resueltos signos, hice la sustitución. El A vale 5 cuartos, ahí está el 5 cuartos. Y dividido en 2. Más, el B vale menos 3, ¿cierto? Y puse el menos 3 ahí, dividido en 3. Menos, que el signo que viene de ahí. Y 2 por menos 2 tercios, y eso dividido en 5. Después, la primera fracción, ¿cierto? Bueno, ahí lo operé, queda 5 octavos, que sería esto es menos 1. Claro, porque ahí quería 3 dividido 3, 1, ¿cierto? Con ese menos, y ese menos queda menos 1. Y esto quedaría en la parte de arriba, ¿cierto? Serían 4 tercios, 4 tercios. Ojo, el signo más, ¿por qué? Porque ahí hay un signo menos, ¿cierto? Un signo menos, y aquí está el otro signo menos. Por lo tanto, menos por menos me da más. Y divido en 5, y ya está. Entonces hago la división, 4 quinceavos. Saco denominador común entre, no olvidar que aquí también hay un denominador, por lo que hace que es 1. Entonces saco el denominador entre 8, 1 y 15, ¿cierto? ¿Cierto? Hago lo mismo exacto y este resultado me da 120, ¿ya? Que es el que está ahí. 120. Bueno, aquí, bueno, partiría con 2, etc. Entonces podría el 8 en el 120, 15. 15 por 5, 75. Después, el 1 en el 120, 120. 120 por 1, 120, menos 120. Después, el 15 en el 120, 8. 8 por 4 son 32. Hago la suma y me da el valor que es menos 13 dividido en 120. Y eso no se puede simplificar, porque ninguno de los dos son divisibles por un mismo número, ¿no? Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Quedó claro o no? Sí, profe. Ok, ya, por Habían acá dicho que hiciera Sí, la dígame. D del ítem 3. La D del ítem 3. La D del la D. ¿Por Sí, qué hay algún problema? Hay, digamos, diferentes resultados, parece. sí. Ya, yo, más que hacerlo en sí mismo, le voy a dar la sugerencia, ¿ya? Ya, entonces, lo mismo, del 3, la D. D, ¿cierto? Sí. Es, bueno, el W. A dividido en 2B, ¿cierto? Menos C dividido en 3A. Y menos B dividido en menos A. Ya, ¿qué haría yo? Yo insisto en lo mismo que les planteo, que es tratar siempre de resolver el problema partiendo por los signos. ¿ah? Entonces, bueno, en la primera parte no va a haber problema porque los signos están, no hay problema ahí no hay ningún signo menos por medio, por lo tanto escribo tal cual, 2B. ¿ya? Acá tampoco, no hay problema de signo, así que lo escribo tal cual, C y 3A. Ya. Acá en el siguiente sí hay problema, pero no, en realidad ni siquiera es problema porque tendría algo como lo siguiente, mira. Tengo menos B dividido menos A, ¿cierto? Entonces, si yo me fijo aquí en los dos lados,
tengo menos. O sea, tanto en el numerador, ese numerito que está ahí, un menos, y en el denominador. Ya. La regla de los signos rige tanto para para la multiplicación como para la división. Por lo tanto, menos por menos, más. Y queda b dividido a. Entonces aquí, en el lugar de menos, mantengo ese menos porque no se altera, ¿cierto? Y la fracción queda b dividido a. Y ahí posteriormente, ¿cierto? Empiezo nuevamente a evaluar. Pues. Ya, el a es 5 cuartos, sería 5 cuartos, ¿verdad? ¿Sí? Dividido en 2b, 2b que serían 2. Ahora, sugerencia, siempre tratar de hacer esto, menos 3. ¿Ya? Sugerencia, es como una sugerencia para tener cuidado con los signos. ¿Ya? Menos, ese es un signo operatorio. El C, entre paréntesis, menos 2 tercios. 2 tercios. Dividido en, ¿cierto? 3a. Entonces 3 por 5 cuartos. ¿Ya? Y menos, ese signo es de la operatoria, de ese operatorio que está ahí. ¿Ya? Ese que está ahí. Entonces el signo del numerito se lo agrego cuando corresponde. Entonces dice v, pero v vale menos 3, por lo tanto escribo así. Menos 3 dividido, ¿cierto? En a. Y es 5 cuartos. ¿Ya? Igual. Ya, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya voy a continuar entonces. Ya, entonces acá, nuevamente, trato de resolver primero los signos. Ahora, cuando yo digo resuelvo los signos primero, porque eso me puede facilitar el trabajo y me puede ayudar en equivocarme menos. ¿Ya? Por eso que hago primero eso. Entonces, aquí diría 5 cuartos, ¿cierto? Podría operar al tiro numéricamente, pero prefiero ir paso a paso. Menos 6, ¿cierto? Que sería el 2 por menos 3. Ya. Acá tengo un número negativo y acá hay un signo perdido negativo. Entonces aquí multiplica. Entonces queda más. Y escribo, tal cual. 2 tercios, ¿cierto? Ahí 2 tercios y abajo escribo. Aquí lo puedo hacer, aquí opero. Entonces 15 cuartos. Ahí hice la multiplicación. Ya. Acá nuevamente hay un signo negativo con un operatorio negativo, por lo tanto eso queda más. Entonces queda 3 dividido 5 cuartos. ¿Ya? Entonces, vamos arreglando acá. Igual. ¿Ya? No se olviden que todas estas son fracciones también. Lo que pasa es que están divididas por 1. ¿Ya? Entonces ahí hay un 1. Entonces esto va a quedar 5 dividido por menos 24. Menos 24. Y más. ¿Ya? Entonces, acá no se olviden. La fracción de arriba se permanece igual y la de abajo se cambia. Entonces quedarían 8, ¿cierto? Porque haría 2 por 4 y 15 por 3 serían 45. ¿Ya? 45. Y más, entonces acá lo mismo, acá esta es una fracción también, lo que pasa es que está dividido por 1. Ahí, ya dividido por 1. Entonces quedaría 12 dividido en 5. Entonces, la reescribo. Como ahí en esta fracción, ¿cierto? En esta fracción se parece a lo que estaba haciendo anteriormente, entonces voy a continuar aquí, ahí. Entonces diría, acuérdense cómo era esto. Menos a dividido b es lo mismo que a dividido menos b y es lo mismo que menos al medio a dividido b. ¿Ya? Entonces eso lo voy a hacer. Entonces puedo ordenarlo inclusive. ¿Ya? Entonces puede quedar menos 5 dividido 24 más 8 dividido 45 y más 12 dividido 5.
¿Ya? Entonces ahora yo lo que tendría que hacer es lo siguiente. Dice, tengo denominadores 24, 45 y 5. Entonces bastaría 2. Aquí no, 5. 45 no me da entero, por lo tanto mantengo 45. Después 24 serían 12, ¿cierto? Podría ser el tiro de 4, ¿no? 3, 45, ya. Puede ser 3, ya. Parto con 3. 3. Aquí mantengo 5. Aquí mantengo 45. Y aquí serían 4. ¿Ya? 4. Entonces después, aquí podría ser 4. Y cierro el tiro con el 4. Ahí. Aquí 45. Puedo volver a poner otro. Aquí sería 5, ¿cierto? 5, 1. Aquí sería 9, ¿no? Y pongo 9 al tiro. Y ahí cierro. ¿Ya? Entonces ahora multiplico. Entonces el denominador común aquí, ¿cuál sería? Tendría, a ver, 20, ¿cierto? 25 por 4 son 20. Esos serían 60, 120 y serían 120 por 9. Son 1080. Entonces aquí tendría 1080. Ya. Luego, el 24 en el 1080, entonces tendría que sacarlo. Aquí son 6, serían 45, ¿estoy bien? Menos 45. A ver, de nuevo. Tengo que preguntar el 24 contenido en el 1080. Entonces 24 lo saco de la siguiente forma. Es 6, C por 4, 24. Esto sea 45 por 5, ¿cierto? Que sería ahí, por 5. Más el 45 en el 1080. 45 sería 5 por 9. Ahí da 45. Entonces serían 12, 24. Entonces serían 24 por 24 por 8. ¿Cierto? 24 por 8. Más. Entonces ahora el 5 en el 1080. Entonces el 5 da esto. Ahí está. Entonces sería 9 por 4. ¿Cierto? Serían 36. 36 por 9 por 4, 36 por 6. ¿Ya? Serían 216. Entonces ahí estoy donde estoy aquí. Sería más 216 por 12. ¿Ya? Bueno, y ahí hago la operatoria, ¿cierto? Hago la multiplicación, la suma o lo que corresponda y obtendría el valor. ¿Ya? ¿Dudas? Alguien me preguntó por eso. Jorge, pregunta. Profe, que yo saqué el mínimo como un múltiplo de los denominadores, como Ya. 360 en vez de sacarlo como 1080, que encuentro que sería mucho más reducido. Ya, si los contiene a todos, perfecto. Si los contiene a todos, perfecto. Puede que yo me haya pasado ahí alguno, pero son múltiplos de los otros factores, así que no sería problema. Después al final, cuando uno ya resuelve y la fracción final la puede simplificar al máximo. Ya. ¿Ya? Ya, Es ¿alguna que, otra profe, pregunta? es que Cuéntame. al simplificarlo por 3 se saltó el del 45 y lo dejó Ah, ya, igual. ya, Eso fue ya, lo que perfecto. pasó, ¿no? Ya. Pero ahí, o sea, son equivalentes los dos, ¿cierto? O sea, me refiero yo que los dos igual contienen a todos. Lo importante es que los denominadores, cuando yo saco un mínimo común denominador, que en este caso parece que fue el máximo, ese denominador contenga a todos los factores que yo estoy trabajando. ¿Ya? Entonces, si el número que ustedes tuvieron está más reducido, claro, probablemente yo me salté ahí algún factor y por eso que me pasó eso. ¿Ya? Pero, claro, en el 45 tiene toda la razón. Sí. Ya, pero se entiende, ¿no? ¿Y alguna otra duda? Ah, del ítem 1.
Sí, del ítem 1 yo hice un par de ejemplos. Sí, traten de revisarlo. Nicolás, ¿tiene duda? Nicolás Ren. Pregunten. Ok, ya, perfecto, está claro. Ya, bueno, yo no sé, ahora lo que corresponde es que ustedes empiecen a ejercitar, ¿ya? Entonces ahora tienen disponible la guía y pueden ejercitarla. Entonces ahora lo que queda, que es bastante poco, ¿cierto? Eh, Otro ejemplo del ítem 7. Ya, déjenme mirar aquí. Ya, ya voy a hacer uno que tengo por acá. Eh, ya, es X, algo más simple, ¿ya? Igual a menos A, menos C y menos B, ¿ya? Entonces aquí el B, ahí, el C, ahí, y el A mayor que B. Aquí es simplemente el análisis de los signos, ¿ah? No es tanto el tema digamos, cuánto vale la expresión, sino simplemente analizar los signos. ¿Ya? Entonces, si yo me fijo aquí, ese factor de ahí tendría que analizarlo. Ese factor de ahí tendría que analizarlo y ese factor de ahí tendría que analizarlo. ¿Ya? Entonces, el C, ¿cierto? El C es un número positivo, por lo tanto, toda esa expresión es negativa. El B es un número positivo, por lo tanto, toda esa expresión es negativa. Me refiero a toda la expresión cuando estoy analizando completo eso, todo. A eso me refiero, eso. ¿Ya? Eso. Entonces, el A, ¿cierto? Podría ser, dependiendo de que sea un número, ¿cierto? Positivo o negativo. Pero el A es mayor que el B. Por lo tanto, si el A es mayor que B, veamos. ¿Ya? Si el A fuese un número positivo, ¿cierto? Podría ser negativo, ¿cierto? Ya, entonces sería negativo. Entonces, al hacer toda la operatoria, el resultado de todo eso sería negativo. Claro, porque sería ese número es negativo, ese número es negativo, ese es negativo, entonces finalmente estaría sumando puros negativos. Entonces el resultado sería eso. Si el A fuese un número negativo, ahora, ojo que en este es cuando el A es positivo, o sea, cuando digo que el A es un número positivo. Entonces ahora voy a pensar en el A un número negativo. Entonces, si el A es un número negativo, quiere decir que el resultado de eso es positivo. ¿Cierto? Ya, es positivo. Entonces, los otros dos siguen siendo negativos. ¿Ya? Entonces, el resultado de esto va a ser si el A es mayor que B, ¿cierto? Es mayor que B. Esa es la condición. A mayor que B. A Venga, mayor que B. venga, ¿Ya? A mayor que B. Entonces, venga, la diferencia, ¿cierto? La venga, diferencia, venga. cuando digo A menos B, ¿cierto? Es positivo, ¿no? Es positivo. Venga. Entonces, la diferencia A menos B es positiva. Ahora, si la diferencia A menos B es positiva, va a depender del signo que tenga C. Entonces aquí tendría que yo decir, si C, ¿cierto? El C es mayor o menor, mayor que A menos B, ¿cierto? Mayor que A menos B, entonces, ¿qué significa eso? Que el resultado va a ser negativo. Entonces, si el C es menor que A menos B,
¿cierto? El resultado va a ser positivo. Eso es básicamente. ¿Ah? Es ir analizando qué va sucediendo con cada uno de esos factores en términos del signo. Entonces, de acuerdo a la condición. Entonces, repito, aquí, por ejemplo, yo tengo que tomar en cuenta las condiciones. Aquí hay una condición que yo tengo que tomar en cuenta. Esa otra condición. Entonces, cuando a cualquier número, por ejemplo, si el número es B, el resultado de eso, como es menos B, es negativo. Si el número C es positivo, entonces el resultado de eso, como está se antepone un negativo, queda negativo. ¿Ya? Ahora, del A no me dicen nada, solamente me dicen que la relación que hay entre A y B es que A es mayor que B. ¿Ya? Esa es más o menos la idea del ítem 7, ¿ah? Es ir analizando. Ahora, probablemente, ¿cierto? Y es bastante probable porque yo lo estuve verificando, aquí yo me estoy poniendo mayores condiciones, pero en el ítem 7 no hay tantas condiciones y las condiciones que están allí se cumplen. ¿Ah? Se cumplen. Entonces, da solo un signo, pero ahí ustedes lo pueden ir verificando. ¿Ya? De todas maneras, como les digo, me pueden hacer la consulta a mí o bien le pueden hacer la consulta a la profesora. Cualquiera de los dos les puede clarificar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Ya, entonces quedamos hasta acá y nos volvemos a ver el próximo lunes. ¿Ah? Ahora, el tema que viene para el próximo lunes son las potencias. Así que si alguien quiere preparar algo o quiere, ¿cierto?, adelantar un poco, puede ver potencias. ¿Ya? Entonces, cerramos esta clase y ahora solamente quedaría la clase del día jueves, en este caso ustedes, con la profesora, y ahí ella le hará más ejercicios para ir reforzando más el contenido. ¿De acuerdo? Entonces nos estamos Profe, viendo. disculpe, Sí, dime. todas las dudas entonces de la guía las resolvemos con la profe el jueves, ¿cierto? En lo posible, po, ¿ya? Ahora, Ah, ya. acuérdense ustedes que tienen también ayudantía, ¿ah? Y las ayudantías comienzan la semana del 20. ¿Y cuándo van a ¿No? publicar las listas o ya están publicadas? La profesora que tiene a cargo la ayudantía ya las tiene listas. Entonces, ¿Ya? posiblemente durante esta semana les va a hacer las publicaciones y el día y en el momento en que se tienen que ustedes contactar o de algunas conectar con el ayudante. ¿Ya? Pero eso está listo, Ah, ¿ah? ya. Está listo. A nosotros ya nos informaron y están hechos los grupos y todo. Así que yo creo que ya esta semana se define todo eso. Ya, gracias, profe. Ok. Profe, Sebastián. profe. Sí, Sebastián. ¿Sebastián? No, Royce. Espérame un segundito, que Sebastián está Profe, pidiendo la palabra, ¿ya? no, es que un poco fuera de la clase, quería preguntar por el calendario de evaluaciones para saber la fecha. Ya. Porque- Eso, yo tengo entendido que el coordinador dejó en la programación, no la tengo a mano en este momento, pero dejó en la programación todos esos detalles. es que no me aparece, por eso le preguntaba. Ah, ya, Sí. ya. Entonces yo le voy a decir, posiblemente le voy a decir que vuelva a subir el documento. Ahora, se supone que lo deben tener todo. Y ahora, si esto continúa y usted no recibe el documento, escríbame un correo, yo le puedo enviar, lo puedo subir a Reco donde los tengo a todos ustedes. Ya, ok, gracias. Ya, ya. ¿Quién más quería hablar? ¿Alguien más? Profe, una consulta para su asistencia, ¿cierto o no? No se preocupen, porque lo que pasa, miren, sucede que este sistema tiene una forma de informe, y en el informe aparecen ustedes, aparecen cuánto tiempo se han conectado y quiénes se han conectado, así que de ahí saco la información. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No se preocupe, Alejandro. Ya, entonces nos estamos escuchando la próxima semana, el próximo lunes. ¿Ah? Alejandro Gracias, quiere hablar, parece, profe. ¿no? ¿Sí? ¿Alejandro quiere hablar? ¿Alguien decir algo? Vale, profe, chao. Chao, que estén bien. No, profe, gracias. Chao, chao. Chau. Chao.